Jóvenes, muy buenas tardes, qué gusto y placer saludarles nuevamente. Ya comentarles que están los resultados del primer trimestre, algunos que pues tienen resultados favorables de acuerdo a su esfuerzo y hay otros que pues en base a su esfuerzo también su resultado no fue tal vez el deseado. Hace 8 días se les envió a ustedes la guía o la planificación de los contenidos que vamos a desarrollar en este trimestre. Recuerden que tienen que copiar textualmente primero lo que se les envió hace 8 días y después copiar el contenido de esta semana. Recuerde también al inicio del trimestre elaborar la lista de cotejo de lo que es el cuaderno, de los aspectos que se califican. Si en un momento dado se puede calificar el cuaderno. El tema que vamos a iniciar a ver entonces el día de hoy es los títulos de crédito. Para eso, por favor, necesito que tengan su código de comercio a la mano para que vayamos confrontando lo que estamos viendo. Lo primero que vamos a contemplar de los títulos de crédito es la definición legal, la cual la vamos a encontrar en el artículo 385 del Código de Comercio, que literalmente establece lo siguiente: son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Entonces me voy a ir por partes. ¿Qué son los títulos de crédito? Primero, son los documentos. ¿Y qué es un documento? Un documento es aquello que podemos encontrar todo en soporte papel. Eso es lo que es un documento. Sin embargo, desde el punto de vista mercantil, a cómo está la tecnología y los avances que han tenido, se ha procurado que dentro de los títulos de crédito exista una desmaterialización de los títulos de crédito. Es decir, que los títulos de crédito ya no existan de manera física, sino que también de forma electrónica. Pero para eso pues se tendría que también hacer algún tipo de reforma por el tipo de seguridad que deben de otorgar, seguridad jurídica que deben de otorgar los títulos de crédito. Entonces, son títulos de crédito los documentos. Ya dijimos que un documento es aquello que está en soporte papel. La definición que sigue, después me voy a retrotraer un poco, toda vez de que para entender la definición tenemos que ver el siguiente contenido, que son las características de los títulos de crédito, porque está la incorporación, la literalidad, la autonomía. Entonces tenemos que ver las características para entender la definición. Veamos las características. El formulismo. ¿A qué se refiere el formulismo? Se recuerda que el derecho mercantil es poco formalista, pero en el caso de los títulos de crédito sí existe formalidad. Este formulismo, ¿en qué consiste? En que todo título de crédito es un documento que va a estar sujeto a una fórmula especial de redacción y debe contener los elementos generales de todo título y los especiales de cada uno en particular. Es decir, cuando leemos ahí que está sujeto a una fórmula especial de redacción, tenemos que ver los requisitos de los títulos de crédito y para eso están en el artículo 386 del Código de Comercio, que más adelante los vamos a ver. Que los requisitos que están establecidos en el 386 son los requisitos que debe contener todo título de crédito, es decir, todos los títulos de crédito deben de contener los requisitos generales que establece el artículo 386 y aparte están los especiales de cada título. Es decir, aparte del 386, cada título de crédito va a establecer los requisitos que son propios del título de crédito. Es decir, aparte del 386, un ejemplo, el artículo 441 establece los requisitos que en este caso son específicos para la letra de cambio. Es decir, se tienen que además de los requisitos del artículo 386, se deben colocar los requisitos que tiene el artículo 441. Esa es la fórmula a la que están sujetos de formalidad los títulos de crédito. Entonces, existen los requisitos generales de todos los títulos que son aplicables a todos los títulos y están los particulares que son
específicos de cada uno de los títulos. Ese es el formulismo. Luego tenemos la literalidad. Para la literalidad tenemos que decir que se refiere a que los alcances del derecho se rigen por los términos de lo que está escrito en el mismo documento. Es decir, que voy a entender lo que está, yo para fines de explicación, yo a ustedes les voy a citar mucho lo que es el cheque, porque yo creo que la mayoría ha tenido al menos contacto con un cheque. Porque si les pongo de ejemplo la letra de cambio, es difícil que me lo comprendan toda vez de que va a ser difícil de que usted haya visto alguna letra de cambio. Sin embargo, un cheque, la mayoría imagino que lo ha visto. O al menos pues ha interactuado de repente teniendo o poseyendo en sus manos o teniendo un cheque. Por eso voy a utilizar el ejemplo del cheque. Es decir, la literalidad se debe de entender que lo que está plasmado en el mismo título de crédito, eso es lo que se debe entender. Y el artículo 388 nos establece la diferencia en lo escrito y regula lo siguiente: el título de crédito que tuviere su importe escrito en letras y en cifras valdrá en caso de diferencia. Es decir, aquí el ejemplo que me está colocando, en este caso el código es, si yo tengo, por ejemplo, en números 200 quetzales, pero en letras tengo 100 quetzales, ¿qué es lo que voy a entender? El título de crédito que tuviera su importe escrito en letras, que es acá, y en cifras, que la cifra sería esta. En caso de diferencia, ¿hay diferencia ahí con lo que está en números, con lo que está en letras? Sí. En caso de diferencia, se va a entender por la suma que está escrita en letras. Entonces aquí en este caso, el valor de lo que yo voy a entender es a lo que está escrito en letras y no en números, cuando hay diferencia. Ahora, hay otro supuesto que nos establece el artículo 388. Si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras, es decir, 100 y 200, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos cifras y las dos están en letras, ¿hay diferencia en lo que está escrito acá con lo que está escrito acá? Sí, a eso se refiere. Si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o bien en cifras, quiere decir que si yo tengo en cifras esta cantidad y tengo esta cantidad, es decir, en otras palabras, tengo dos cantidades en cifras o tengo dos cantidades en letras y hay diferencia en ellas, eso es lo que nos está aclarando el artículo 388. El documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. En este caso, en letras, ¿cuál es la suma menor? Exacto, entonces se debe de entender que lo que está en letras, y como hay dos cantidades escritas en letras, se va a entender a lo que es menor. Y en el caso de los números, ¿qué cantidad es la que yo debo de entender de estas dos que tengo acá? Pues claro, en esta. ¿Por qué? Porque es el valor menor de lo que se tiene en el título de crédito. Entonces, ¿la literalidad en qué consiste? En que los alcances de que van a regir al título o el documento que yo tengo es lo que yo debo de entender al momento de tenerlo a la vista. En eso consiste la literalidad. Hablemos de la siguiente característica, que es la autonomía. Se traduce en que el título genera derechos y obligaciones autónomas, es decir que en este caso la persona que emite el título de crédito y el tenedor en este caso adquirieron derechos y obligaciones en las cuales no fueron forzados a realizarlo, sino que por el contrario ha surgido en la autonomía de la voluntad. Y por último tenemos dentro de esta característica lo que es la incorporación, que en este caso la incorporación tiene mucho que ver con lo que se refiere a que el derecho está incorporado en el documento de tal manera que para transmitirse el derecho
¿El derecho cuál es? Pues lo que está incorporando el título de crédito, es decir, los montos o las cantidades, o en este caso, el derecho que me puede asistir como tenedor de un título de crédito. De tal manera que para poder hacer yo efectivo el derecho que el título de crédito incorpora, necesariamente tengo que transmitir el documento. Pero ¿qué pasa si el documento se me pierde, se me destruye, se me deteriora? No es posible ejercitar el derecho que está incorporando el título de crédito. Un ejemplo, me dieron un cheque por 10,000 quetzales, pero resulta que el cheque lo extravié, se me mojó o me lo rompieron. Es de Ban Rural el cheque que me emitieron, pero como se me mojó, se me rompió, lo que sea, ¿será que yo voy al banco a decirle, mire, fíjese que a mí el fulano de tal me dio un cheque de 10,000 quetzales, por favor páguenmelo? ¿Me lo van a pagar? No. Para hacer valer el derecho que el título de crédito incorpora, es necesario que yo transmita el documento. Si no tengo el documento, en este caso no se puede ejercer el derecho. Entonces, hoy sí regresamos a la definición de los títulos de crédito y dijimos que en este caso el título de crédito es un documento que incorpora la incorporación, un derecho literal y autónomo, que es lo que tenemos en la definición, que incorpora un derecho literal y autónomo. Ya dijimos que en qué consiste la literalidad, ya dijimos que la incorporación y ya dijimos que la autonomía, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título que se trate. Y por último, tenemos ahí la definición, los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Yo creo que saben que es un bien mueble, al menos debieran de saber. Esas son las características de los títulos de crédito. Veamos los requisitos entonces, de acuerdo al formulismo, los requisitos que debe contener todo título de crédito según lo establecido en el artículo 386. Solo producirán los efectos previstos en el código los títulos de crédito que tienen los requisitos propios de cada título. ¿Cuáles son los propios de cada título? Los que vamos a encontrar en cada título de crédito. Yo les colocaba el ejemplo, en este caso, de la letra de cambio que están en el 441. Por eso tenemos ahí los títulos de crédito que llenan los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Estos son los requisitos generales que deben de contener todos los títulos de crédito, indistintamente qué título de crédito sea, de los que están regulados en el Código de Comercio. Entonces, el primer requisito es el nombre del título que se trate. Es decir, si yo tengo un cheque, debe de tener como título cheque. Si es una letra de cambio, ¿cuál es el nombre del título de ese título de crédito? Letra de cambio. Si es una factura cambiaria, pues factura cambiaria. Entonces, el primer requisito es de que el título de crédito debe de llevar el título del que se esté tratando. 2. Fecha y lugar en que fue creado ese título de crédito. Si yo lo creé aquí en Guastatoya, pues le coloco Guastatoya hoy, que en este caso sería 22 de marzo del año 2021, o de hecho lo pude haber creado en Guatemala, lo pude haber creado en Petén. Lugar y fecha de creación, cuando se creó. Siguiente requisito, los derechos que el título incorpora, es decir, en este caso, si lo queremos ver así de forma simple, los derechos y las obligaciones que en este caso, si soy el tenedor, soy el acreedor. O puede ser el monto del cual se está haciendo el título de crédito, el derecho que el título incorpora. En el caso de un cheque, pues el monto por el cual se está haciendo el cheque. 4. El lugar y la fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Es decir que yo lo pude haber creado en Guatemala, pero lo voy a cobrar aquí en Guastatoya. Entonces, de hecho, en el caso de los cheques, el lugar y la fecha del cumplimiento lo hacen de forma automática los bancos cuando pues hacen el pago del cheque, ¿sí? Entonces, el lugar y la fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos. En otras palabras, de cuando yo estoy cobrando o haciendo efectivo el derecho que el título de crédito incorpora. Y por último, la firma de quien los crea. Es decir, que la firma de quien ha creado el título de crédito. A veces existen títulos de crédito que ya son elaborados, existe un determinado formulismo.
Y de hecho pudiera en este caso la firma, se podrá estamparse una firma de cualquier forma o sistema controlado, es decir, puede ser de forma electrónica. Pero de todas maneras los títulos de crédito deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. ¿Qué significa autógrafa? Que sea del puño y letra de quien lo ha creado. Esos son los requisitos. Ahora, dentro de los requisitos de los títulos de crédito, hay algunos requisitos que son subsanables y unos requisitos que son insubsanables. Es decir, los insubsanables son prácticamente esenciales y no se pueden modificar. Es decir, a un cheque yo no le voy a tachar el nombre cheque y le voy a colocar letra de cambio. Es decir, hay requisitos que son insubsanables. ¿Cuáles son? Si yo los enumerara, diría que este sería el número 1, que aquí lo tienen. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacerlo un poco más fácil, los números impares, estos, el 1, el 3 y el 5, son requisitos insubsanables. Y los numerales 2 y 4 son subsanables. Es decir, los números impares no se pueden modificar. Es decir, el nombre del título que se trate, yo no puedo cambiarle al cheque por colocarle como título letra de cambio. El derecho que el título de crédito incorpora, si me dan un cheque por valor de 10,000 quetzales, yo no le voy a colocar 20,000 quetzales, por lo tanto, es insubsanable. Y el número 5, la firma de quien los crea, yo no puedo decir voy a firmarlo por él. No puede, porque es un requisito insubsanable. La fecha y lugar de creación, sí, porque lo puede haber creado en Petén, lo puede haber creado aquí en Guastatoya o en Guatemala. Y el 4, el lugar y la fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos, puedo cobrarlo en cualquier parte del país. Entonces, existen los requisitos subsanables y los requisitos insubsanables. Eso colóquelo ahí en su cuaderno donde ya tiene copiado el texto o donde lo va a tener copiado. ¿Cuáles son subsanables y cuáles son insubsanables? Por favor, lo identifica. Vamos a ver cómo se clasifican los títulos de crédito. No voy a ver en la clasificación hoy, que son solo 3, pero por cuestiones de tiempo y de la capacidad del video que les envío, solo vamos a ver un poco de eso. ¿Cómo se clasifican los títulos de crédito? Primero, los títulos al portador, que están regulados en el artículo 436 del Código de Comercio. Recuerde que ahorita estamos en el Código de Comercio, entonces usted no me vaya a preguntar de qué código, profe, no pregunte, ya saben que estamos viendo el derecho mercantil, por lo tanto, aunque no le coloque del Código de Comercio, sabe que es de este código todos los artículos que estamos viendo. ¿Y qué son los títulos al portador? Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contenga la cláusula al portador, y este tipo de título de crédito se transmite por la simple tradición. Es decir, ¿cuál es un título al portador? ¿Han visto cheques que le colocan al portador? Bueno, de hecho, a veces lo dan en blanco. La persona que posea el título de crédito va a ser efectivo el derecho que el título de crédito incorpora, porque es al portador. Quien tiene el título de crédito es la persona que puede hacer efectivo el derecho que el título de crédito incorpora. Se transmite solo con dárselo una a otra persona y no hay ningún problema. Y tenemos los títulos a la orden, porque son 3 en total, pero ahí solo vamos a ver los títulos al portador y los títulos a la orden, y una parte del contenido de los títulos a la orden. Y la tercera clasificación de los títulos de crédito son los nominativos, pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son los títulos a la orden? A diferencia de los títulos al portador, los títulos estos a la orden son creados a favor de determinada persona. Al portador no está a favor de persona determinada. Es decir, que mientras que en los títulos al portador se desconoce quién es directamente el titular, porque la persona que lo posea va a ser el titular, el que va a ejercer los derechos que el título de crédito incorpora. En los títulos a la orden sí se sabe y están emitidos a favor de persona determinada, es decir, se consigna el nombre a favor de quién debe estar el derecho que el título de crédito incorpora. Y estos se van a transmitir mediante el endoso. Y aparte del endoso, se tiene que entregar el título. Ahora, veamos qué es el endoso. El endoso es aquella figura que me va a servir a mí, en la cual yo voy a llenar una serie de requisitos
para hacer efectivo el derecho que el título de crédito incorpora, que es el endoso, es la declaración que se coloca en el mismo título de crédito, a través de la cual lo que se va a hacer es transferir el derecho consignado en el mismo, y no solo transferir, o sea, se va a hacer efectivo el derecho que el título de crédito incorpora. Es decir, el endoso es una serie de cuestiones que yo tengo que colocar para hacer efectivo el derecho o transmitir el derecho que el título de crédito está incorporando. Ahora, existen requisitos del endoso. Está el nombre del endosatario, es decir, si está mi nombre el título de crédito para endosarlo, yo necesito colocar el nombre del endosatario. Solo que la próxima semana vamos a ver que hay endosos, hay clases de endosos, hay 3 clases de endosos. El en blanco, en garantía y no recuerdo en este momento el otro, pero son 3 clases de endoso que existen. Solo busco el fundamento. Está el endoso en blanco, en garantía y en prenda, creo que es. En procuración, perdón, el endoso en blanco, en procuración y en garantía. Esas son las 3 clases de endoso que hay. Hay uno que no cumple todos los requisitos porque es el endoso en blanco, pero los requisitos que debe llevar el endoso es el nombre del endosatario, la persona quien está haciendo valer el derecho que el título de crédito incorpora, o el que transmite el derecho, la clase de endoso que es decir, si es endoso en blanco, si es endoso en procuración o si es endoso en garantía, el lugar y la fecha de donde se está endosando, y por último, la firma del endosante. Y si el endosante no pudiera firmar, o no puede firmar, o no sabe firmar, la persona tendría que firmar la persona que está firmando a su ruego o en su nombre. Si hay algo que no les quedó claro, recuerden hacerme la consulta y con gusto lo atenderé. Recuerden que las dudas son de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde. Este es el contenido del día de hoy. Por la cuestión del peso del video, solo eso les coloco. Es un gusto, un placer saludarles por este medio. Recuerden cuidarse ustedes, porque al cuidarse ustedes están cuidando a su familia. Que tengan una bonita tarde, bendiciones y una excelente semana.